Vamos a terminar este primer ejemplo añadiendo a nuestro script la capacidad también de que nuestra esfera pueda moverse en vertical. Moverse en vertical significa, y vamos a la vista escena, que tendría que moverse en esta dirección y por tanto esta dirección implicaría moverse, como podemos ver, en el gizmo superior. Moverse en esta dirección implica moverse en el eje Z. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro script y nos tendremos que asegurar que también hacemos algo similar con respecto al eje Z, la tercera de las cantidades que indicamos dentro del translate. Vamos a hacerlo. Vamos a organizar nuestro script de una manera más adecuada. Seleccionamos esta línea, la pegamos en la tercera, de manera que tenemos en la tercera línea algo similar a lo que tenemos en la primera y por supuesto tendremos que llevar a cabo un cambio. En la tercera línea debemos mover nuestra esfera en el eje de las zetas cuando el usuario pulse las teclas del cursor arriba y abajo, o si está utilizando un gamepad o un joystick, cuando estamos haciendo un movimiento equivalente. Esto, como se puede deducir fácilmente, también se puede conseguir con un getAxis, pero en lugar de utilizar el getAxis horizontal, utilizaríamos el getAxis vertical. Por tanto, como he comentado, es exactamente el mismo código lo que utilizamos para movernos en X y movernos en Z, con la salvedad de que el eje que estamos consultando en este caso es el vertical. Guardamos el script y comprobamos si es así. Movemos nuestra esfera de izquierda a derecha y también, como podemos ver, podemos moverlo en el eje de las zetas, utilizando las teclas del cursor. Podemos darle un poco más de movimiento, más velocidad. Vamos a indicar, por ejemplo, 2. Ejecutamos. Y aquí tenemos nuestra esfera moviéndose libremente por el plano. Como podemos observar, el movimiento de la esfera no tiene ningún cambio, no repercute de ninguna forma en lo que es la cámara de la escena, en lo que son en definitiva los ojos del jugador. Podemos mover nuestra esfera, podríamos incluso que se fuera fuera del campo de la vista, perderíamos, digamos, nuestro personaje y nuestra cámara permanece absolutamente inmóvil. Bueno, es común que en muchos juegos la cámara siga el movimiento del personaje principal. Una forma muy simple de resolver este problema, que implica incluso no utilizar nada de código, es utilizar algo que hemos practicado previamente, la relación padre-hijo. ¿Qué pasa cuando un GameObject es hijo de otro GameObject y muevo el GameObject padre? El hijo va a mantener la distancia relativa y por tanto se va a mover con el padre. Esto lo vimos con anterioridad. Por tanto, una forma de conseguir este efecto consiste en algo muy simple. Seleccionamos la cámara y hacemos que la cámara sea hija de la esfera. Aquí lo tenemos. Con solo conseguir que la cámara sea hija de la esfera, voy a conseguir que el movimiento de la esfera implique el movimiento de la cámara. La distancia relativa entre las dos se va a mantener porque solo cambio la posición de la esfera. Vamos a verlo. Ejecutamos. Y ahora movemos la esfera y, como podemos observar, también se mueve la cámara. Esto es muy interesante en muchos juegos donde la cámara sigue a cierta distancia la actividad del personaje principal.
Para deshacer el cambio, solo tenemos que volver a coger la cámara y arrastrarla en la zona libre de la vista jerarquía, de manera que quede de nuevo totalmente desvinculada. Si lo dejamos así, tenemos el mismo efecto que antes, nuestro personaje se mueve libremente y la cámara permanece inmóvil. Un efecto desagradable de esta implementación es que si movemos nuestra esfera fuera de lo que es el plano, la esfera evidentemente no cae. Hemos realizado nuestro primer ejemplo de una forma totalmente cinemática, es decir, nuestra esfera, el movimiento de la esfera, está controlado únicamente por Translate. La esfera no está bajo el dominio del motor físico y por tanto el hecho de que permanezca en el aire no implica ningún cambio en la posición de la esfera. Veremos más adelante cómo podemos transformar este primer ejemplo de cinemático a físico, consiguiendo un efecto muy similar, pero consiguiendo que, en este caso, la esfera sí que realmente se mueva a través de fuerzas y que cuando no tenga un plano que la sostenga, esta esfera caiga. Con esto terminamos la primera parte de este primer ejemplo que retomaremos con posterioridad para convertirlo, como he dicho, en un ejemplo físico.